Guernica, cuando el infierno llega en un bombardeo aéreo. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. La tarde del 26 de abril de 1937, el cielo vasco se oscureció más de lo normal. En la población vizcaína de Guernica, aviones alemanes e italianos a las órdenes de Francisco Franco, jefe del bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República Española, dejaron caer toneladas de bombas y metrallas sobre la ciudad, destruyendo el 85% de sus edificios y matando o hiriendo a la mitad de la población. El papel de la Legión Cóndor enviada por Hitler y los aviadores de la Legión Italiana de Mussolini internacionalizaron el conflicto. Contamos cómo Guernica se convirtió en la muestra del lado más sanguinario e infernal de una guerra. Las bombas caían sin parar y muchos corrimos al campo. Vimos cosas terribles. Vimos a una familia que conocíamos porque vivía en nuestra calle esconderse en un bosque. Allí estaban la madre, 2 hijos y la abuela. Los aviones volaron en círculos sobre ellos durante un largo tiempo y al fin, aterrorizados, les obligaron a salir de su refugio. Se refugiaron en una zanja. Vimos a la abuelita cubrir al niño con el delantal. Los aviones volaron bajo y los mataron a todos en la zanja, excepto al niño. Pronto este se puso en pie y empezó a vagar por el campo llorando. Y lo mataron a él también. Había cuerpos por todo el campo. Más tarde tuvimos que recogerlos con cestas a muchos de ellos. Después de un tiempo los aviones se marcharon y volvimos a entrar en Guernica. No era sino una ruina humeante. Imanol Aguirre tenía 12 años el 26 de abril del año 1937, cuando a las 4:20 de la tarde los aviones alemanes e italianos comenzaron a dejar caer sus bombas sobre la vasca ciudad de Guernica y masacraron así a la población civil. Esos recuerdos que manifiesta Imanol junto con los de otros sobrevivientes fueron plasmados en el año de 1976 por el historiador Xavier Irujo en un libro y constituyen el testimonio vivo más importante del ataque aéreo que simboliza la barbarie del bando de Francisco Franco durante la Guerra Civil Española. También es la prueba más concluyente y convincente del apoyo que brindó la Alemania nazi de Adolfo Hitler y la Italia fascista de Benito Mussolini a los falangistas españoles. El sacerdote Alberto Onaindía, quien fue testigo presencial de este bombardeo a Guernica, describió el ataque en una carta bastante horrorizada que le envió al cardenal Isidro Gomá. Decía: «Llego de Bilbao con el alma destrozada después de haber presenciado personalmente el horrendo crimen que se ha perpetrado contra la pacífica villa de Guernica, símbolo de las tradiciones seculares del pueblo vasco. 3 horas de espanto y escenas dantescas. Niños y madres hundidos en las cunetas, madres que rezaban en alta voz, un pueblo creyente asesinado por criminales que no sienten el menor alarde de humanidad. Todo eso se pisoteó en Guernica. ¿Quién será el cruel personaje que en frío y en el gabinete de estudio ha planeado ese crimen espantoso de incendiar y matar a toda una población pacífica?» Aunque el registro de la población censada obviamente desapareció tras la entrada de las tropas de Franco a Guernica, hay una serie de documentos que pudieron ser recuperados. Entre ellos uno que se titula Relación de víctimas causadas por la aviación facciosa en sus incursiones del mes de abril de 1937. Ahí se permite conocer las cifras de los muertos en ese bombardeo a Guernica. Alcanzaba la cifra de 1.654 muertos y 889 heridos, los que suman la mitad de los habitantes del lugar. Sin embargo, hay otros cálculos. Por consecuencia de la caída de 30 toneladas de bombas, eran bombas incendiarias y explosivas antipersona que pesaban entre 50 y 250 kilos, murieron en pocas horas una cifra indeterminada de personas que se mueve entre los 126 fallecidos que fueron calculados en el año 2007 por Vicente del Palacio y José Ángel Echanis de la Asociación Guernica-Zarra, a los 1.654 muertos y 889 heridos que el gobierno vasco registró en su día. Las últimas indagaciones sitúan el número total de muertos entre 250 y 300. Si no se produjeron más muertes, fue en parte porque la población huyó o corrió hacia el monte y porque uno de los puentes estratégicos resultó ileso en el bombardeo.
La participación alemana en la Guerra Civil Española obviamente fue decisiva para lograr la derrota de las fuerzas republicanas. Había sido tomada por Adolfo Hitler poco después del levantamiento franquista con el Plan Mayor Especial, así se llamaba justamente ese plan de apoyo a Francisco Franco, y la creación de la Legión Cóndor, que era una unidad de combate especialmente formada para apoyar a las fuerzas sublevadas en España de Francisco Franco. A nivel operativo, el jefe militar del contingente alemán era el mayor general Hugo von Sperle, que actuaba como asesor militar directo de Francisco Franco para el empleo de la fuerza alemana. En el caso de la presencia italiana en el conflicto, en la Guerra Civil Española, fue decidida por Mussolini para colaborar con la instalación de otro régimen fascista en Europa. Este se materializó en unos 80.000 legionarios con el apoyo de aviones y barcos. Luego del fracaso en los intentos de capturar Madrid en las batallas de Jarama y de Guadalajara, los aliados alemanes e italianos sugirieron a Franco centrarse en apoyar al Frente Norte. Para llevar a cabo la ofensiva, se concentró ahí en el norte de España a la Legión Cóndor y a una parte de los contingentes italianos. Fueron los propios alemanes los partidarios del uso agresivo de la fuerza aérea para tornar a favor el conflicto justamente con el bombardeo de Guernica. La planificación corrió por cuenta del propio jefe de la Legión Cóndor, von Sperle, y de su jefe de Estado Mayor, el teniente coronel Wolfram von Richthofen, quien casualmente era primo del famoso aviador Manfred von Richthofen, el famoso Barón Rojo. Guernica era un objetivo militar para el bando de Franco, dado que había presencia de varias fábricas de armas, había cuarteles y era el centro clave de comunicaciones en el País Vasco. El avance del bando nacional hacia Bilbao, ciudad que caería ese mismo verano, se antojaba urgente y exigía, según los mandos italianos y alemanes, un golpe decisivo. El general Pietro Pinna, un italiano, expresó en un informe redactado el 17 de abril de 1937 que los mandos italiano y alemán entendían que la operación de Vizcaya y la ocupación de Bilbao se saldarían únicamente mediante un golpe decisivo o un suceso rápido y decisivo que provocara una reversión militar. Eso lo escribía en su libro Guernica el historiador Xavier Irujo. Además, la elección de Guernica se debió a que el pueblo era lo suficientemente grande como para ser un objetivo militar de real envergadura, pero también tenía una superficie que permitía destruirlo completamente. Además, estaba a poca distancia del frente, lo que permitía tomar la población sin mayor esfuerzo los días posteriores a realizar el bombardeo. Guernica tenía antes de este ataque una población de unos 5.000 habitantes. Había de alguna forma que añadir al gran número de soldados que se retiraban para preparar la defensa de Bilbao y un buen número de refugiados que huían del avance de las tropas franquistas. Los italianos necesitaban una victoria moral que paliara el desastre que sufrieron en la batalla de Guadalajara en su intento por la toma de Madrid, en tanto que los alemanes estaban inmersos en ese momento en una serie de ensayos tácticos y tecnológicos de cara a todas las futuras guerras que terminaron enfrentando. Guernica les pareció un laboratorio idóneo justamente para estos ensayos. Era un enclave perfecto para estudiar el efecto de las bombas incendiarias de la Luftwaffe y de la capacidad destructiva de estas bombas. La aviación iba a ser la punta de lanza de esta ofensiva. Poder de fuego tremendo que no se había visto en esa guerra civil española. 129 aviones. La aviación legionaria italiana aportó 54 aviones, con una potencia de fuego de 148 ametralladoras y una capacidad de bombardeo de 21.5 toneladas. Los 85 aviones de la Legión Cóndor alemana aportaron otras 190 armas de fuego y 51 toneladas de bombas. El día fijado para perpetrar la operación no se decidió solamente por razones climáticas. El lunes 26 de abril era un día de mercado en Guernica, por lo cual llegarían al pueblo habitantes de localidades vecinas. Los alemanes calcularon que podía haber unas 10.000 personas concentradas en un área de menos de 1 kilómetro cuadrado. El bombardeo causaría un mayor número de muertos de esa forma, que se traduciría en un fuerte efecto propagandístico y también en un golpe a la moral del combate para las tropas republicanas. La operación tuvo como nombre Operación Rügen. Los comerciantes de las zonas rurales y algunos milicianos que habían huido del frente de Bilbao se congregaban en Guernica
Y aunque la feria de mercado fue prohibida antes del mediodía por el alcalde, debido al ya conocido o la conocida cercanía del enemigo, fue la multitud de sus calles lo que puso los ingredientes para una matanza que el jefe alemán von Richthofen tachó de éxito técnico. A las 3:20 de la tarde sonaron por primera vez las sirenas ante la presencia de un avión solitario. Era un avión de reconocimiento que voló a baja altura toda la población de Guernica sin disparar un solo tiro. Poco después, un bombardero Heinkel 111 de la escuadrilla experimental de la Legión Cóndor arrojó la primera carga de explosivos en el centro de Guernica. Esas primeras explosiones se produjeron junto al puente de Rentería y en la estación de trenes. El ataque real comenzó a las 4:20 de la tarde y se prolongó durante 3 horas y 20 minutos ese infierno. Lo inició, ya lo decíamos, el bombardero Heinkel, que lanzó 6 bombas. Buena parte de la población se escondió en los refugios en torno a la fábrica de armas, pero al creer que las bombas habían terminado, salieron posteriormente a ayudar a quienes habían sido heridos. A estas primeras oleadas se sumaron otras casi continuas que salían desde la base aérea de Burgos. 3 aviones Savoia SA-79 italianos que también dejaron caer bombas sobre el centro del pueblo. 3 aviones Heinkel HS-111 de la aviación legionaria italiana y 18 Junker Ju-52 de la Legión Cóndor atacaron simultáneamente. De allí en más y durante unos 40 minutos se sucedieron varias oleadas de bombarderos que derribaron edificios y sembraron heridos y muertos por doquier. Después de las bombas se produjo la segunda parte del ataque, alrededor de las 5 de la tarde. Fue a cargo de aviones más livianos que cruzaron el pueblo y todos los alrededores de Guernica a vuelo rasante, disparando con ametralladoras directamente a la población. Era una escuadra con los aviones más ligeros, eran 5 cazas italianos Fiat CR-32 y 5 Messerschmitt Bf-109 que buscaban ametrallar directamente a la población que estaba dispersa. La combinación de bombardeos pesados seguidos de otros más ligeros era una de las tácticas experimentadas por la Legión Cóndor en Guernica. Detrás de los aviones livianos llegó otra oleada de bombarderos, esta vez Junkers Ju-52, que descargaron explosivos sobre todo el pueblo durante media hora y finalmente volvieron aviones livianos para arrojar nuevamente bombas y repetir los vuelos en círculo con fuego de metralla. Cuando se alejó el último de los aviones en Guernica, casi ya no quedaba una casa intacta. Estos bombardeos destruyeron totalmente el 85% de las edificaciones y causaron incendios que los sobrevivientes demoraron días en extinguir. La destrucción fue tan grande que provocó un intenso humo, por lo que los últimos bombarderos, al no poder ver los objetivos, descargaron las bombas a ciegas. El incendio provocado por el bombardeo no se pudo apagar sino hasta 2 días después, en gran parte debido a la inexistencia de un parque de bomberos en Guernica. La devastación y las muertes provocadas por el bombardeo a Guernica conmocionaron al mundo. Los republicanos denunciaron el ataque indiscriminado a la población civil y la participación de aviones extranjeros en esa masacre. Las fotografías de este bombardeo de Guernica se difundieron por la prensa en toda Europa y convencieron a los líderes políticos ingleses y franceses de que la política de apaciguamiento servía de poco frente a una Alemania capaz de reducir Londres y París a cenizas en cuestión de semanas, tal como tan fácil le había resultado hacerlo con Guernica. Los franquistas respondieron a la acusación con una versión insólita de los hechos que no demoró en derrumbarse. Intentaron pasar el bombardeo como una operación de falsa bandera. Son completamente falsas las noticias transmitidas por el ridículo presidente de la República de Euskadi relativas al incendio provocado por las bombas de nuestros aviones en Guernica. Nuestros aviadores no han recibido ninguna orden de bombardear esa población. En la imposibilidad de contener el avance de nuestras tropas, los rojos han destruido todo y acusan a los nacionalistas de hechos que no son más que la puesta en práctica de sus criminales designios. Miente Aguirre, miente vilmente. En primer término, no hay aviación alemana ni extranjera en la España nacional. Hay aviación española, noble, heroica aviación española que lucha constantemente con aviones rojos que son rusos, franceses y conducen aviadores extranjeros. En segundo lugar, Guernica no ha sido incendiada por nosotros. La España de Franco no incendia, decía el comunicado difundido por el alto mando de los nacionales.
Las pruebas de la participación de aviones alemanes e italianos en la masacre se sumaron una detrás de otra hasta no dejar ninguna duda sobre sus autores. En cambio, la versión oficial de la dictadura de Franco durante sus casi 40 años de existencia fue siempre la misma. Fueron los rojos los que provocaron el incendio en Guernica. El pintor Pablo Picasso vio las primeras imágenes de la destrucción de Guernica en un diario parisino al día siguiente de la masacre. El pintor contaría después que ese mismo día se propuso denunciar el horror del bombardeo con sus propias armas, las pinturas y los pinceles. Trabajó durante los 2 meses que siguieron al ataque, primero con bocetos a lápiz sobre papel y después pintando y corrigiendo las imágenes una y otra vez sobre tela. El 12 de julio, en el pabellón español de la Exposición Internacional de París, el público pudo ver por primera vez el resultado del trabajo de Picasso. El título de la obra tenía una sola palabra: Guernica. Soy Carlos Domínguez. Esto es Crónicas de Ares. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.